Bendito Dios. Hoy venimos muchos de rojo, como que era el día, nos pusimos de acuerdo con las panderistas y allá mi tocaya, mi gemela. Hoy me tocó compartir con ustedes la palabra y me impresiona que Claudia inicia, que también viene de rojo, y dice, habla acerca del versículo de Juan 15:15, y se recuerdan que hace un miércoles pasado, antepasado, hablamos acerca de la misericordia, de la miseria de corazón, y empezamos con este versículo, y ya, yo creo que ya todos no lo sabemos porque lo hemos dicho siempre, y lo repetimos, y si no se lo sabe es tiempo que ya empiece ahora sí a memorizarlo, y vamos a leerlos todos juntos, 1, 2, 3. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, en esta hora ponemos este tiempo en tus manos. Te pido, Padre bendito, que seas tú en el corazón de cada uno de los que están aquí, Padre. Que cada uno, Señor, de los que hemos venido y hemos dispuesto este tiempo, Señor, tengamos un corazón enseñable, Padre, para recibir tu palabra. Hemos aprendido, Señor, que tu palabra se recibe, se atesora, se guarda, Padre, pero también se ejerce, Señor. Y queremos, Padre bendito, llegar a ser amigos, como dice tu palabra, Señor. Y sabemos que cuando meditamos la palabra, la atesoramos y la guardamos y la aplicamos, Señor, estamos avanzando hacia ese camino, Padre. Hoy yo te pido por cada uno de los que están aquí, Señor. Establece tu paz, Señor, en cada mente, en cada pensamiento, Señor Jesucristo. Que nuestras mentes no estén en qué vamos a comer o a dónde vamos a ir saliendo de aquí, Señor, sino que nuestra mente esté enfocada en aprender de ti, en recibir de ti y en entregarte todo lo que son, Padre eterno. Hoy nos disponemos, Padre bendito, para aprender de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y empezamos este versículo que dice Juan 15:15. Y si te fijas en la primera parte dice, ya no os llamaré siervos. Y está hablando de un tiempo que llamaré. Futuro, porque en la enseñanza pasada hablamos un ejemplo de una persona que era un varón perfecto y hablamos de Job, era Job 1:8 y dice que él tenía 4 características, ¿no se recuerdan? Job 1:8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal? Job era un hombre que era un varón, que fue siervo y que después fue amigo, porque él llegó a ser amigo de Dios. Si tú has leído el libro de Job, tú sabes todo lo que él tuvo que pasar. Y aún así, dice que él nunca renegó de Dios, sino que siempre se mantuvo creyendo en Dios y cerca de Él. El tema que hoy les voy a compartir se llama amigos o enemigos. ¿Y por qué le puse de este nombre? Sabe que estuvimos hablando acerca de la miseria de corazón y vimos el ejemplo de ser verdaderos amigos, porque en el versículo de Juan 15:15 dice que ya no va a llamar siervo, sino que te llamará amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero a los amigos sí se les va a revelar todo. Y dijimos que todos queríamos ser amigos de Dios, ¿sí o no? Porque queremos que Dios nos revele todo. Queremos que Dios nos revele sus misterios y todo lo que en Él hay para nosotros poder cumplir el propósito que tiene y también poder vivir una vida y no sobrevivir. ¿Sí se recuerdan? Y hablando de este versículo, vimos 2 palabras aquí, que era amigos y lo que significaba que era una elevación, y las cosas que eran los misterios del reino. Ahora, si nosotros queremos ser amigos de Dios, hay condiciones que tenemos que tener. Y yo creo que aquí es donde a veces no nos gusta mucho. Y hay 3 condiciones que hoy vamos a tocar y que son condiciones que tenemos que tener en nuestra vida para llegar a ser amigos de Dios. Job 23:12. Job 23:12. Muchachos, Cami, ¿quién está ahí atrás? Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida, del mandamiento de sus labios. Todos sabemos qué es el mandamiento. Segunda de Juan 1:6.
Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Sabemos que la ley son los mandamientos es andar en amor. Y una de las condiciones que nosotros tenemos que tener, como las tuvo Job, porque dice el versículo Job 23:12, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Y quiere decir, del amor de Dios nunca me separé. Nosotros tenemos que andar en sus mandamientos, tenemos que vivir en amor. ¿Para qué? Para nosotros poder llegar a ser amigos. También vemos en Primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y nosotros hemos aprendido que existe el espíritu de sabiduría y de inteligencia. Y lo decía Gaby y Claudia, que si nosotros ya tenemos la sabiduría de qué es el amor y de qué son los mandamientos, la inteligencia es ponerlos en práctica, ¿sí o no? Entonces, la palabra de Dios dice que si no tenemos amor, no hemos conocido a Dios, porque Dios es amor. Y Job dijo en Job 23:12 que de sus mandamientos nunca se separó. Y si conocemos la vida de Job, si hemos leído estos capítulos, vemos que él le pasó de todo, él lo perdió todo. Perdió lo económico, perdió la casa donde vivía, el lugar donde vivía, perdió su familia, llegó a quedarse sin nada, pero aún así dice que él nunca se separó de Dios y que buscaba su palabra más que a la comida. Imagínate la condición de Job. Si tú te has puesto a leerlo y si lees la palabra, pero la lees meditando y vas imaginándote en tu mente lo que estás leyendo, te puedes imaginar a Job estando sentado, porque dice que él no tenía ya un techo, estando sentado afuera en un lugar donde solamente estaba un lugar donde tenía una lumbrita. Y dice que su piel se llenó de ronchas y que con los mismos carbones que quedaban ahí ya obviamente apagados, él se rascaba para mitigar el dolor. Imagínate todo lo que Job tuvo que pasar, y aún así dice que nunca se separó del amor de Dios, que son los mandamientos, ni nunca dejó de buscar su palabra, porque me imagino que él tenía hambre, que él pasaba hambre, dolor, no tenía un techo. Él lo había perdido todo, pero aún así él seguía fiel a Dios. Y esa es una condición que nosotros tenemos que tener para nosotros llegar a tener esa amistad con Dios. Que pase lo que pase, nosotros seguir creyendo en Él, viviendo en sus mandamientos, viviendo en amor, pero buscando su palabra por sobre todas las cosas. ¿Quién de aquí no ha vivido un proceso fuerte? Yo creo que todos tenemos muchas cosas que contar, de situaciones muy difíciles que hemos pasado en nuestras vidas, pero en todo eso, ¿verdad que siempre estuvo Dios sosteniéndonos? En toda situación siempre va a estar Dios fortaleciéndonos, porque cuando tú estás pasando una necesidad, Dios manda su fortaleza para que tú resistas. Pero ahí es donde nosotros tenemos que saber que la condición de Dios es que le sigamos buscando, sigamos andando en sus mandamientos y buscando su palabra siempre. Que no, a veces pasas una situación y dices, es que no sé, pero no tengo paz. ¿Y cuáles son los consejos que te hemos dado como pastores? Medita la palabra. Busca un versículo, vete a Proverbios, lee un capítulo, encuentra un versículo y ese medítalo, y ese tráelo todo el día y todo el día y todo el día, y vas a ver cómo se establece la paz en ti, y vas a ver cómo Dios empieza a obrar en ti. Pero si vienen las situaciones y nosotros, en lugar de buscar la palabra, estamos dándole rienda suelta a la mente y a nuestros pensamientos, nos va peor. ¿No te ha pasado? Porque aquí en nuestra mente es donde se viven las peores batallas, aquí es donde batallamos más. Y Dios quiere que tengamos nosotros una amistad con Él, que desarrollemos una verdadera amistad con Él. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Sabemos que nosotros vamos a conocer a Dios a través de la Biblia, de la palabra, a través de los mandamientos. Y dice, amados, amémonos unos a otros, porque el mandamiento es de Dios. Siempre Dios nos va a decir, permanece en mi palabra, permanece en mis mandamientos, porque yo soy amor, porque el que ama es nacido de mí y me conoce a mí. ¿Y qué no dice la palabra? Que él lo que está buscando es que nosotros le conozcamos y le entendamos. Entonces, Dios está buscando que nosotros tengamos una relación con Él, que desarrollemos una relación con Él. Y
ahí tenemos una primera diapositiva, que son las 3 condiciones que debemos de tener para desarrollar una amistad con el Padre. La número 1 es andar en sus mandamientos. La segunda es desarrollar una relación y la tercera, conocerlo. Andar en sus mandamientos. Yo sé que es muy difícil a veces. Venimos, yo no sé cuántos de aquí nacieron ya siendo cristianos o desde chiquititos se les enseñó a llevar una vida cristiana y se les enseñó lo que estaba mal. Pero los que no, yo recibí a Cristo a los 15 años en una reunión en una iglesia bautista y me dijeron, ¿quieres recibir a Cristo? Y yo dije, sí, y lo recibí y fue la primera vez. Y después, ya que me caso con mi esposo, pues él ya asistía a iglesias y empecé a ir con él a la iglesia, pero yo no tenía una relación con Dios, solamente creía. Yo creía que existía un Dios, pero no conocía lo que hoy conozco. Para nosotros poder tener una amistad con alguien, ¿verdad que tenemos que conocerle? ¿Quién de aquí tiene amigos? Todos, ¿verdad? Pero para poder entablar esa amistad le tuviste que conocer. Y hubo algo que te hizo que te apegaras a esa persona. ¿Sabes qué? Hay mucho que si nosotros buscamos desarrollar una relación con Dios, hay mucho que va a hacer que nos apeguemos a Dios, porque Él tiene todo lo que necesitamos de un amigo. Él te sabe escuchar, Él no te va a juzgar, Él no va a andar platicando lo que tú le cuentes, Él te va a dar buenos consejos. Él te va a abrazar cuando necesites. Él va a poner su hombro para que tú llores cuando vas a llorar, cuando necesitas llorar. Porque Dios es el mejor amigo que puede existir. Y Él quiere que todos desarrollemos esa amistad. Y está buscando que cada día tengamos una intimidad con Él. ¿Verdad que cuando tú tienes un amigo le dices que vamos a tomar un cafecito o vamos a la plaza o ven a mi casa y platicas, le cuentas tus cosas y ella te cuenta a ti y así están, así es Dios con nosotros? Pero ¿cómo vamos a desarrollar una amistad con Dios si nunca tenemos un tiempo para Él? Si no disponemos tiempo de nuestra vida para decir, voy a ir con mi amigo Dios porque le voy a platicar algo. ¿Sabes que hay muchas cosas que ahorita buscamos que sea nuestro amigo Facebook y todo publicamos en Facebook? Y le decimos todo a Facebook como que si Facebook nos va a responder. ¿Y sabes qué? Hay muchas personas que te responden en Facebook porque no sé cuántos tengas de amigos en el Face. He visto que personas tienen cantidades exageradas de amigos, pero que yo puedo creer que no conocen ni a la mitad en realidad. Y ahí escribes algo y te contestan muchas personas y sabes que todo lo que te contestan, la mayoría de las cosas no son buenos consejos, porque ahí ponemos de todo. Yo de hecho a mí me tocó hace tiempo como que dije, ¿sabes qué? Yo voy a darle una limpiadita al Facebook porque como que de repente hay personas que publican tantas cosas que a mí no me interesan saber. Porque hoy ya me levanté, ya voy al kinder, ya llegué del kinder y me pegué en el dedo chiquito y ahora voy a hacer de comer y qué hago. Y todo el día, la historia de toda su vida. Y dices, bueno, esa relación que tienes con Facebook de platicarle toda tu vida, dísela a Dios. ¿Por qué no te tomas el tiempo de decir, en vez de publicarlo y en Facebook, voy a tomarme el tiempo de buscar a Dios y decirle, Señor, hoy fue al kinder y me hicieron caras o no me saludaron o pasó esto con la maestra o qué sé yo, pero lo publicamos en Facebook? Y ¿sabes qué? Necesitamos empezar a usar las redes sociales para lo que en realidad es bueno, para llevar el evangelio, no para platicar nuestros problemas, porque ahí nadie nos va a dar un buen consejo. O aparte, te escriben tantas cosas y a veces ni las lees. Mejor mira, busca desarrollar la relación con Dios de amistad y platícale toda tu vida a Él. Yo fíjate que he llegado momentos en mí que yo le digo a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo sé que estoy mal en esto, porque más adelante vamos a ver que si no eres amigo de Dios, eres enemigo. Y hay cosas en nuestras vidas que nosotros hacemos, practicamos o tenemos en nuestra vida que no nos hemos dado cuenta que nos llevan a ser enemigos de Dios. Y hay cosas que yo le he dicho al Padre, Señor, yo sé que en esto estoy mal, ayúdame porque necesito de ti y acudo a Él. Con toda la situación que pasó de mi mamá, yo corría con Dios
Y yo le decía, Señor, hoy mi corazón se me parte, hoy mi corazón no puede, hoy esto, Señor. Y yo creo que Dios ha de haber dicho, bueno, pues esta cómo es latosa, bueno, pues esta qué quiere, pues si todos los días es lo mismo. Pero ¿sabe qué? Dios siempre fue mi fortaleza y hasta el día de hoy lo sigue siendo. Y sé que si nosotros buscamos desarrollar esa amistad con Él y le platicamos todo a Él, otra cosa va a ser nuestra vida. Otra cosa va a ser nuestra vida. Amén. Entonces, si nosotros andamos en sus mandamientos, desarrollamos una relación con Dios, donde siempre le buscamos, donde siempre le platicamos nuestra vida, todo, hasta los jovencitos, las jovencitas, que si les va bien en la escuela, si no les va bien, si tienen problemas, si ya les empieza a latir el corazoncillo por alguien, pregúntenle a Dios, platíquenle a Dios y que sea Dios quien los dirija. Todo es para platicarle a Dios. Y si andamos en sus mandamientos, desarrollamos una relación con Él, ¿sabes qué? Vamos a llegar a conocerlo. Porque así conoces a una persona. ¿Verdad que cuando empiezas a tener una amistad con alguien y todo bien padre, pero platicas con esa persona? No, ¿sabes qué? Pues mi amiguita sí es un poco enojoncía. Aquí yo tengo una amiga de hace muchos años que es Claudia Aridani. Es mi camarada y hermana. Tengo mucho de conocerla, ya muchos años. Y sabe que ella y yo nos conocemos, que las dos en cierta manera a veces somos un poquillo de carácter fuerte. Y a muchas veces hasta amargosías, pero Dios está trabajando, ¿verdad, Clau? Amén. Entonces, pero ¿sabe qué? Nos empezamos a conocer y nos vamos conociendo más. Yo sé cuando ella viene a la iglesia y viene molesta, o cuando viene triste, ¿qué tienes? ¿O por qué esto? Y ya, nos platicamos. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros tengamos una relación donde nos conozcamos y nos entendamos uno al otro, porque yo quiero conocer al Padre y quiero entenderlo, porque ¿sabe qué? Dios tiene operaciones extrañas y formas de actuar extrañas. Usted no le ha tocado orar a Dios y decirle, Señor, ayúdame porque tengo este problema, y a tu mente tú sabes, o a tu imaginación tú sabes cuál es la forma de resolverlo, pero ¿verdad que Dios no lo resuelve como tú? ¿Verdad que Dios lo hace de diferente manera? Y tú hasta le puedes decir, Señor, pero de la manera que yo pensé estaba más fácil. Pero ¿sabes qué? Dios sabe el día de mañana cómo van a pasar las cosas. Dios conoce todo y todo lo que Él hace lo hace perfecto. Y Él siempre te va a ayudar en tus problemas de la mejor manera, como Él sabe hacerlo, porque Él lo hace bien siempre. Y si nosotros le conocemos y le entendemos, vamos a entender su forma de actuar. Vamos a entender por qué Él hace las cosas. Mire, yo hoy veo y le preguntaba tantas veces a Dios, Señor, ¿por qué mi mamá tanto tiempo duró así? ¿Por qué no en ese instante que le dio eso en su cabeza ya dijiste me la llevo? Dije, nos hubieras evitado tanto dolor. Pero ¿sabes qué? Dios nos dio la dicha a mí y a mi familia de tenerla por 6 meses y poderla cuidar, de estar con ella, de abrazarla, de besarla, de decirle todos los te amo que no le dijimos antes. ¿Y sabes por qué? Porque no éramos una familia cariñosa, porque no veníamos de unos papás cariñosos que nos expresaran amor, ni hijos a papás, y nos perdimos eso. Pero Dios nos dio la oportunidad de poder hacerlo con mi mamá. Y sé que ella se daba cuenta porque en ocasiones lloraba o nos volteaba a ver con sus ojitos así tiernositos. Y nos dio la oportunidad en ese tiempo Dios de trabajar en los corazones de cada uno de los de mi familia. Y sé que si Dios lo hubiera hecho de otra manera, no hubiéramos visto lo que hoy estamos viendo. Y yo sé que fue la mejor manera de Dios. Aunque uno a veces no entienda el por qué, Dios todo lo hace perfecto y todo lo hace por nuestro bien y porque nos ama. Porque Dios nos ama mucho más de lo que nosotros le podemos amar a Él. Fíjese que yo tantas veces, y ahorita recordaba que yo en ocasiones le llegué a decir a Dios, bueno, Señor, ¿pero qué quieres conmigo? ¿Por qué así? ¿Por qué de esta manera? Y yo entendí ahí sentada el por qué Dios lo hizo así. Y le doy gracias a Dios por todo el proceso que vivimos, porque sé que ya no somos los mismos que éramos antes. Amén. Y todo es gracias a Él. Hablábamos también en el libro de Juan 15 que la palabra permanecer la mencionan 11 veces y que el número 11 es fidelidad. ¿Sabe que si nosotros permanecemos en Dios vamos a poder desarrollar una amistad con Él? Pero permanecer.
aún en los problemas. Job permaneció, no dijo, ¿sabes qué? Me voy a retirar tantito, mira, ahorita estoy pasándola bien mal, ahí te ves, Dios, quédate aquí, yo me voy un rato, cuando ya ande más o menos me regreso a buscarte. No, Job permaneció a pesar de todas las situaciones que estaba viviendo, y eso es lo que Dios quiere en nosotros, que permanezcamos. Tenemos que permanecer en Dios, pase lo que pase, las situaciones que tengamos, los problemas que estemos viviendo. Mira, nada es más grande que el poder de Dios. El Dios que tú y yo servimos es más grande que cualquier problema, es más grande que cualquier situación, pero tú y yo tenemos que permanecer en Él. Amén. Ahora, Job 23:12, pónmelo por favor otra vez, 23:12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Del mandamiento de sus labios. Ahí viene una segunda diapositiva, porfis. Andar en sus mandamientos es el amor. Guardar sus mandamientos es el amor a Dios. ¿Cuántos de aquí decimos que amamos a Dios? Yo amo a Dios. Bueno, si tú amas a Dios tienes que guardar sus mandamientos, pero cuando tú guardas sus mandamientos te conviertes en un guardia, y un guardia es una atalaya, y una atalaya es quien practica los mandamientos, los enseña, dice todo lo que Dios ha hecho con él, y así tiene una amistad con él, con el Padre. Si ponemos un ejemplo de un guardia, por ejemplo, el guardia de cualquier supermercado, ¿verdad que el guardia sabe las reglas para que tú puedas entrar o no a un lugar? ¿Verdad que vas a un lugar y te dice el guardia, ¿sabes qué? Traes comida, no puedes entrar? Así, fíjate que hasta aquí en lo secular tiene que ver cómo son las leyes o los mandamientos en Dios. Para tú tener una amistad con Dios, tienes que andar en amor. Y si amas a Dios, tienes que guardar sus mandamientos, convertirte en un guardia, o sea que conocer todos los mandamientos para que tú sepas qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien, porque hasta a nuestros amigos les podemos caer mal. ¿Sí sabías eso? Que de repente les podemos caer mal, por más amigos y por más que nos amemos y nos querramos, les podemos caer mal, hasta a Dios les podemos caer mal. Hay un ejemplo en Isaías donde Isaías va a darle Dios le dice a Isaías, vas a ir con el rey de Judá, Acaz, y le vas a dar esta palabra. Dile que se van a levantar contra él Efraín y otros más, pero dile que pida de mí señal. Y va Isaías y le dice a Acaz, pide señal a Dios para que tú veas lo que Dios va a hacer. ¿Y sabes qué le contesta Acaz? No, yo qué le voy a andar pidiendo, en mis palabras, ¿verdad? Porque ahí no dice así. Dice, no, yo qué le voy a andar pidiendo a Dios señal. No, líbreme de pedirle señal. Le dice que le pida señal, le dice el profeta Isaías. ¿Y sabe qué le dice Acaz? No le voy a pedir. Y le dice el profeta Isaías, mira, eres molesto a los hombres, me estás molestando a mí, que no quieres hacer lo que te digo. Imagínate cuánto más le molestas a Dios. Si usted se ha preguntado si molestamos a Dios, sí lo hacemos que se moleste. Este hombre podía pedirle las señales que quisiera porque Dios había enviado a un profeta, a su voz, a decirle, pídeme señales para que tú estés seguro de que yo voy a estar contigo cuando estos se levanten. Y le dice a Acaz, no, yo no le voy a pedir señal. No, ni para qué. Y le dijo, que le pidas. No. Bueno, entonces me eres molesto a mí, eres molesto a los hombres por necio, por terco, y eres aún más molesto para Dios. Imagínate, si nosotros no hacemos lo que Dios nos dice, si no nos convertimos en un guardia de sus mandamientos y le conocemos todos sus mandamientos, le somos molestos a Dios. Porque ¿qué no los mandamientos es la palabra de Dios? Si nosotros no lo hacemos, le estamos causando molestia. ¿Tú te has sentido molesto alguna vez por algo? Pues imagínate cómo se siente Dios y con todos nosotros que no hacemos lo que Él dice, que todavía somos como Acaz, que envía su voz Dios y decimos, no le quiero pedir, no, pensando que está mal. Cuando Dios te da una instrucción, tú sigues la instrucción. Hay personas que luego llegan y dicen, ay, es que como que sentí sembrarle esto a esta persona o hacer esto por aquella, ¿será de Dios? Le digo, pues no creo que el diablo te ponga que le des algo a alguien.
Y ahí, si no lo hacemos, estamos siendo molestos a Dios, porque aún ponemos en duda, ponemos en duda lo que Dios está haciendo. Es que allá andaban matando una mosca, ¿sabe? Bueno, vamos a seguir. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Fíjate, este es el amor, que guardemos sus mandamientos, que nos convirtamos en guardias, que conozcamos sus leyes, que las vivamos. Porque acuérdate que un guardia es un atalaya, y el atalaya es voz de Dios. Él tiene que decir todo lo que vive y todo lo que ha hecho Dios en él. Y sus mandamientos no son gravosos, porque luego a veces decimos: ay, no, es que los mandamientos de Dios son bien difíciles, pero dificilísimos, porque ¿sabes qué? Dice que no debo de robar, pero todavía tengo la uña un poco larga. Voy a una casa y se me pega algo, o voy a alguna parte y la uña pues no puedo parar. ¿Sabes qué? Tienes que saber que Dios te está diciendo que puedes lograrlo, porque dice que sus mandamientos no son gravosos. Y cuando tú te pasa una situación así, que tú ya sabes que es un mandamiento y tú no puedes dejar de hacerlo, tú tienes que decirle a Dios que te diga de dónde viene eso en ti. Porque tú ya intentaste en tus fuerzas dejarlo, pero no has podido. Pero hay algo que está en lo profundo que te está haciendo que tú lo hagas. Más adelante vamos a ver cómo es eso. En el libro de Job 23:12, lo último decía: guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¿Sabes que para Job el guardar la palabra de Dios era una prioridad? Y nosotros batallamos mucho en memorizar un versículo. Nosotros batallamos mucho en memorizar un versículo y aún en meditarlo, en saber qué significan cada palabra. Yo les decía al grupo de discipulado que no terminamos, Clau, nos falta una clase, pero casi terminamos, que un consejo que yo les daba es comprarse una libretita pequeña y en la libretita apuntar todas las palabras que estamos viendo en las enseñanzas con su significado, porque luego se te da otra enseñanza y te preguntan: ¿qué significa la palabra? ¿Cuáles son los significados que tiene la palabra corazón en la escritura? Y sabemos que corazón es espíritu. Y a veces no lo recordamos. Y yo les decía: cómprense una libreta, vayan escribiendo las palabras con su significado. Así cuando van a ustedes que les toca compartir una palabra o memorizar o meditar un versículo, ustedes ya saben el significado de esa palabra y no se les va a complicar, porque luego ahí andan: ¿y qué significaba esto? ¿Y qué significaba? Y casi todas las enseñanzas decimos el significado de las palabras, pero como no las apuntamos, no las atesoramos ni las guardamos en nuestro corazón, por eso luego no sabemos meditar. Amén. Bueno, y para Job esto era una prioridad, el buscar su palabra siempre, el meditar su palabra, el tenerla siempre en su boca. Dice que él buscaba la palabra, la guardaba más que a su comida. ¿Tú te imaginas amar más la palabra de Dios que tu rica hamburguesota? Porque Job está diciendo que él la guardaba más que la comida, y Job estaba en una situación donde no tenía nada. O sea que la comida debía de ser también importante, porque estaba enfermo, no tenía un techo. Imagínate, y dice: pero aún así mi prioridad es guardar la palabra de Dios. Y nosotros a veces cuando nos sentamos a comer: no, hombre, ya tengo un hambre porque ya son las 2 y no comí desde las 12:30. Y ¿sabes qué? En el nombre del Padre, gracias Señor, amén. Hasta unos, decía Dana, amén y al sartén, decía Dana cuando oraba. Estaba chiquita, tú, Dana, la oración, al sartén y ya se me fue. Amén y al sartén. Y nosotros a veces así somos, o a veces ya estamos comiendo y le decimos: ay Señor, gracias por los alimentos, pero ya estamos acá casi tragándolos y apenas andamos diciéndole a Dios gracias. Cuando, ¿sabes qué? Nuestra prioridad tiene que ser siempre primero Dios.
Siempre tiene que ser primero Dios en todo. Y Job, que nos da un ejemplo claro de una amistad que él tenía con el Padre, nos enseña que la palabra tiene que ser aún más importante que la comida. Que si nosotros, por más desesperados que estemos ahorita, porque la tripa ya está todo lo que da y ya es la 1 y yo no me puedo pasar de la 1 sin comer, que la tripa se aplaque porque usted está comiendo la comida del Padre y ya saliendo, ahora sí le da la tripa. Pero aquí no esté pensando qué va a haber de actividad o a dónde voy a ir a comer. No, primero usted reciba la palabra espiritual y luego la comida espiritual y luego ya la que va a estar allá afuera. Amén. Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amar a Dios con todo tu corazón. Aquí te está diciendo 4 formas en que tú tienes que amar a Dios. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El corazón es el espíritu, el alma son los sentimientos, las emociones, la mente es donde están los pensamientos y aquí es donde se nos puede distorsionar todo. ¿Sabe que aquí en la mente es donde está nuestro cerebrito? Y el cerebrito sabe que es el que le da, el que manda a nuestro cuerpo que haga las cosas. Nuestro cerebrito dice, muévete mano, levanta el dedo, todas las órdenes las da el cerebro y está aquí. Y sabe que aquí usted le ordena a su cuerpo o a su carne que esté atento a la palabra. O le está diciendo el cerebrito, tienes mucho sueño, cierra los ojitos. O le está diciendo el pensamiento, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer después de aquí? ¿A dónde vamos a ir a pasear? ¿A Arteaga? ¿A la plaza? Aquí es donde nosotros decidimos. Por eso dice que amarás a Dios con toda tu mente, porque a veces aquí es lo más complicado. Podemos estar aquí sentados, pero nuestra mente anda ya en Cancún, nuestra mente anda ya por otros lados, y aquí estamos sentados, pero mi mente ya voló hasta Dubái. Decían que querían ir a Dubái, que no sé qué. Imagínate. ¿Y cuántos de aquí están aquí realmente? ¿O la mente anda en otro lado? Sean sinceros. Porque la mente de repente se chisquea y se va y regresa, ¿sí o no? Entonces, aplique usted, tengo que amar a Dios con toda mi mente, y si estoy aquí, voy a estar aquí, voy a aprovechar desde el minuto que llego hasta el minuto que me voy, y no me voy a perder de nada, porque yo vengo a buscar de Dios, a conocer de Dios, y mi prioridad es Él, porque esto es lo que hacía Job. Pasara lo que pasara, aún con comezón en su cuerpo, se rascaba, pero mire, guardaba las palabras de Jehová más que a su comida. Amén. Job 23, 13 y 14. Y aquí nos dice cómo era la amistad, cómo Job decía, mira, yo creo en Dios por sobre todas las cosas. Job 23, 13. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. ¿El que sigue? Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Dice, mira, Dios ha determinado una cosa de mí, y lo que Él decida, Él es mi amigo, y como amigo lo recibo, y si Él dice que voy a seguir así, así sigo, porque Él es mi amigo, porque Él me conoce, porque Él sabe todo de mí, y lo que Dios determina hacer, lo va a hacer. ¿Sabes que Dios ya determinó hacer algo en ti y lo va a hacer? Quieras o no, Dios lo va a hacer. Y muchas cosas como estas hay en Él, muchas revelaciones de Dios hay en Él para ti, pero Él ha determinado hacerlas en tu vida. Mira, y es si te gusta o no te gusta, Dios lo va a hacer, porque Él es así. Y Job dice, si yo estoy pasando este proceso, si yo estoy en esta situación, ya Dios lo determinó así, yo solo espero en Él que Él haga. ¿Y sabes qué? Ahí es donde entra que Job le dijo, yo voy a hacer tu voluntad, aunque tu voluntad sea que yo esté aquí pasando toda esta situación, sin esposa, sin hijos, sin familia, pasando situación de hambre, donde no hay un techo, donde no hay una cama donde descansar, o donde no hay comida. Tú lo determinaste, yo lo acepto.
¿Y quiénes de aquí estamos listos para tener esa relación con Dios y aceptar lo que Dios quiere hacer en nosotros? Porque muchos dicen, es que yo sé que Dios me llamó para ir a predicar a las naciones y quiero que Dios me envíe a África, a Brasil, a Italia, a España. Pero ¿qué tal si Dios no te quiere enviar a esas naciones? ¿Qué tal si Dios quiere enviarte aquí al Guachichil o no sé, otro rancho? ¿Verdad que ahí decimos que esa voluntad no la queremos hacer? No, a mí envíame a Estados Unidos, Señor. A mí envíame a Italia, a Alemania, no sé, a conocer París, Señor. Pero no me envíes aquí al Guache o a San Antonio, no sé yo cuáles ranchos haya. No queremos. Sabes que la voluntad de Dios y lo que Él ha determinado para tu vida, Él lo va a hacer. Y lo que nosotros tenemos que hacer, si estamos buscando desarrollar esa amistad con Él, es, ya Dios lo determinó, Dios lo va a hacer. Y si Él me quiere enviar a predicar aquí hay uno que menciona mucho mi hermano, ¿cómo se llama? Al rancho que va a decir. Bueno, no, es que es muy mencionado ese. Pero está por allá lejos, muy lejos. Y si Dios determina que yo tengo que ir ahí a llevar la palabra, bueno, yo tengo que ir ahí a llevar la palabra. Si Dios dice que yo no voy a salir de aquí, sino que yo tengo que compartir aquí en el lugar donde vivo, pues yo comparto la palabra. Pero yo tengo que entender que para desarrollar esa amistad, yo tengo que hacer la voluntad del Padre. ¿Y estamos listos para hacer la voluntad del Padre? ¿Estamos listos para hacer realmente lo que tenemos que hacer en Él? Sea lo que sea. Cuando a veces la voluntad de Dios es que, ¿sabes qué? Yo necesito que tú compartas mi palabra. Yo necesito que tú te prepares porque vas a ir a compartir mi palabra a un hospital. Y a mí me tocó que decían, nos va a tocar llevar alimento al hospital. ¿Y saben qué hacía yo? Yo me escondía de las más valientes, atrás de las más valientes. Se van a separar de 2 en 2 y van a ir a hablar a los que están en la sala, a los que están afuera, a los que están allá. Y yo decía, yo luego pensaba, no hombre, me voy a juntar con la que hable más. Y que hable lo que quiera, yo la sigo. Y era lo que hacía. Con las que me juntaba, habían unas que eran más así buenas para hablar. Y yo decía, no, pues me le pego a Itzel. Y me iba con Itzel. Y habla Itzel todo lo que quieras de Dios. Y yo, sí es cierto, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Sí. Pero porque yo nunca quería hablar. Yo siempre decía, no, yo no voy a hablar, yo ni sé qué decir, pero esa era la voluntad de Dios, que yo hablara su palabra. Entonces, si Dios te está diciendo a ti que tienes que hablar su palabra, que tienes que compartir no solo en un hospital, sino aquí al frente, o en una célula, en un grupo, tienes que hacerlo, porque Dios ha determinado que así sea, y si tú quieres tener esa amistad con Él, tienes que hacerlo. Si no, vas a ser molesto a Dios. Así es que donde nos toque ir, tenemos que hablar lo que Dios nos diga que hablemos, porque luego queremos evangelizar, pero con chisme, no con la palabra de Dios, y ahí sí yo creo que más molestos somos a Dios. Amén. Y dijo Job, Dios es mi amigo, ha determinado esto para mí y lo recibo. Así es que usted dígase, lo que Dios ha determinado para mí, porque voy a ser su amiga, lo recibo. Lo que Dios tenga determinado, yo lo recibo. Y dice mi esposo, Brenda, es que tienes que animarte porque el video, y Judith ayer nos ponía nerviosas porque decía, ¿quién sigue en el podcast? Y una amiga y yo estábamos escondidas, no me veas. Y ¿sabes qué? Tenemos que determinarnos, porque tenemos que hablar de Dios en todo lugar y en todo tiempo. Y a mí no me gustan las cámaras, a mí no me gusta que me graben, a mí no me gusta, pero digo, Señor Jesús, si tengo que hacerlo por ti, lo voy a hacer. Y aunque me equivoque, me trabe o como me quede pasmada, pues ahí me dan un zape, no sé, pero lo voy a hacer. Recuerdo que Judith me decía, en el tiempo que estaba lo de mi mamá, me decía, pastor, es que ya a usted le toca. Y yo, no, Judith, es que no puedo porque estoy con mamá. Todo el tiempo puse esa justificación. Pero ahora, ¿qué le voy a decir? Y ayer yo le decía, no, le toca aquella, y le toca aquella, y le toca aquella. Y dije, ay, Señor, mira, o sea, cuando es una oportunidad privilegiada de poder contar y dar testimonio de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque hay mucho que decir. Dios ha sido tan bueno
tan maravilloso y yo sé que tengo mucho que hablar de todo lo que Él ha hecho en mí. Entonces, ya cuando me invite ya voy a decir que sí, ya no me voy a negar. Como mis compañeras también, ya no se van a negar. Y el tema de hoy vimos que es amigos o enemigos. ¿Pero por qué enemigos de Dios? ¿Sabes qué? Que si no somos amigos, somos enemigos. Y la palabra lo dice, hay algo que nos hace enemistar con Dios. El libro de Romanos 8:7. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne. ¿Sabes qué son los designios? Son las intenciones. Por cuanto las intenciones de la carne son enemistad contra Dios. Y esto, cuando nosotros andamos en la carne o en la carnota, somos enemigos de Dios. Somos enemigos de Dios. Y verdad que todos decimos, es que es bien difícil, la carne no se sujeta. La palabra lo dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, no se sujetan a los mandamientos. No se sujetan a los mandamientos, ni tampoco pueden. Pero ¿sabe que aquí es donde entra nuestro espíritu? Aquí es donde entra el que usted y yo estemos desarrollando esa relación con Dios. Y en la relación que tengamos con Dios, empezar a decirle, Señor, yo estoy batallando con esto. Mire, a mí muchas veces se me ha caído la cara de vergüenza con Dios y le digo, Señor, me avergüenza decirte que yo batallo con esto. Me avergüenza decirte, Señor, que, porque yo ya les había testificado que mi esposo me decía, de ahí agarra dinero. Y yo decía, bueno, pues me dijeron que agarre, pues yo agarraba. Y mi justificación era, pues lo suyo es mío. Pues no es robo, yo agarro y agarro y agarro. y yo siempre le decía, no, tú dame. Y me decía, no, lo que necesites ahí agarra. Pues mire, yo de ahí me agarré y lo hice por mucho tiempo. Qué vergüenza, de veras. Y un día Dios me confrontó. Y porque Él me decía, oye, qué raro, en este tenía tal cantidad y faltan. Y yo, ¿quién sabe? Pero en este tenía otra cantidad y faltan, ¿quién sabe? Varias veces. La cuarta vez ya no pude. Le dije, ¿sabes qué? Fui yo. Perdóname, discúlpame, pero lo tuyo es mío. Eso no es robo. Porque como esposas aplicamos esa. No digan que nomás yo. Aquí hay alguien que me apoya. Hay dos que ya me apoyaron. Y ya le dije, no, ¿sabes qué? Sí soy yo. Sí fui yo la que estuve agarrando. Pero ¿por qué no me decía? Yo siempre decía que contaba mal. Ay, le dije, no, pues es que me daba cosa, pero ya tengo que confesarte. Y yo le dije a Dios, Señor, estoy batallando con esto, porque yo pensaba y me justificaba que era algo bueno, o sea, que no era malo. Pero luego Pablo dijo, ¿verdad? Que luego ya, cuando no conocía la ley, no sabía que era pecado, conoció la ley y supo que era pecado. Entonces, no era que quizás estuviera, sino que lo hacía a escondidas. Era todo el asunto. Pero oré a Dios y Dios me libertó. Ya no hago esas cosas. Soy libre, gracias a Dios. Y yo sé que así como yo, usted sabe que cosas en las que batalla, que quizás a lo mejor usted dice, pues no las veo mal, pero pregúntele a Dios que sea en la relación que usted tiene con el Padre, si Él le dice, que Él le diga si está bien o no está bien, porque conmigo no se enojó el chiquito precioso. Sé que Dios trabajó en su corazón porque no hubo enojo. Ya después me quería decir que era patitas suaves. Porque dice que no se daba cuenta cómo desaparecía el dinero. Pero Dios nos hizo libres, amén. Y estamos aquí para ser libres. Pero mire, lo bueno es reconocer, porque tenemos que reconocer
qué es en lo que nosotros estamos fallando, qué es lo que nosotros estamos haciendo mal, porque cada uno de nosotros nos conocemos, pero muchas veces justificamos lo que hacemos y queremos ponerle, no es tan malo, es más o menos. No, ¿sabe qué? Pecado es pecado y nosotros tenemos que corregirnos, porque si nosotros no somos amigos de Dios, somos enemigos. Cuando nosotros pecamos deliberadamente, ¿en qué cree que andamos? En la carne. ¿Y qué no dice Romanos 8:7? Que la carne es enemistad con Dios. Entonces nosotros tenemos que buscar esa limpieza en nuestras vidas. Tenemos que buscar ser limpios y cada día en nuestra relación decirle al Señor: mira, Padre, yo me veo de esta forma, yo me veo que pasa esto. ¿Sabes qué? A veces nos damos cuenta, nos daban ayer unos ejemplos en el discipulado acerca de cuando ves que una persona se acaba de comprar algo nuevo y dicen: no, pues la vecina se compró un carro nuevo, unos tenis nuevos, y tú dices: me gustaron, y como sea buscas tenerlos. Bueno, ahí entran los designios de la carne o las intenciones. ¿Para qué quieres tener tú lo mismo que tiene la vecina? Y ahí ya entra un espiritillo que se llama codicia o envidia, porque quieres tener lo mismo que tiene la otra persona. Y ahí, ¿sabe quién está operando? La carne. Y la carne nos hace tener enemistad con Dios. Vemos cómo las intenciones de la carne es que no haya esa amistad con el Padre. Y las intenciones de la carne es siempre alejarnos de Él, de tener esa relación con Dios. Y nosotros tenemos que ver siempre que lo que queremos, cuál es la intención de lo que queremos, para qué lo queremos. Porque aún si vemos en el ejemplo más simple ese, de que mi amiga se compró unos tenis, pero yo ya quiero tener los tenis, y luego mi amiga se compró un suéter, yo ya quiero ese suéter, y luego es que sí está operando algo en ti, y que tú tienes que ir con el Padre y decirle que te revele qué es lo que se está moviendo en ti para que tú seas libre, porque tenemos que ser libres de todo esto. Sabemos que los designios son las intenciones y la ley los mandamientos. Entonces el gran enemigo para tener una amistad con Dios es la carne. Ese es el gran enemigo, es el enemigo a vencer, nuestra propia carnota. Esta carnota tenemos que vencer. Primera de Timoteo 4:16. Primera de Timoteo 4:16. Fíjate lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Pablo era el maestro de Timoteo y le dijo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué le dijo Pablo? ¿Cuídate de quién? Le dijo dos cosas: cuídate de ti mismo y cuídate de la doctrina. Cuídate de ti mismo como primer lugar. ¿De quién te tienes que cuidar? Porque ¿sabes qué? Somos bien batallosos. Esta carne es batallosa. ¿A poco usted no batalla con la carne? La carne te dice: ¿para qué vas a la iglesia? Es domingo, vete al rancho. ¿Para qué vas a la iglesia? Vete a pasear. ¿Para qué vas? Vete a Arteaga. La carne así es. O quédate acostadito, es el único día que descansas. La carne siempre vamos a batallar con ella, porque en ella vivimos. Aquí habita el Espíritu que Dios nos dio para cumplir el propósito, y siempre vamos a estar batallando con ella. Y Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo, y al final le dijo: porque haciendo esto te salvarás. Si nos cuidamos de la carne, nos vamos a salvar, porque sabes que la carne es destrucción. La carne nos lleva a destrucción. Si tú le das rienda suelta a la carne, hoy dices: nah, pues me voy a fumar un cigarrillo de marihuana, que el cabo, ¿qué tiene? Es darle rienda suelta a la carne. Y dices: uno no es ninguno. Pero ¿sabes qué? Que la mayoría de las personas que empezaron una adicción a las drogas empezaron por la marihuana, porque decían: no pasa nada, es una hierbita, es natural. Es una plantita, ¿qué tanto me puede hacer? Pero de eso, mira, ¿sabes qué? Así se elevó la carne y la carne empezó a buscar más. De repente ya no tuvo satisfacción con la hierbita y ya quiso el polvito, y del polvito la piedrota, y de así se fue. Y eso es darle rienda suelta a la carne. Y ¿sabes qué? Eso lleva a la destrucción. Por decir: uno no es ninguno.
Cuando nosotros tenemos que saber y entender que la carne la tenemos que matar, porque si tú la sujetas, suéltale tantito y se te descontrola. Se mata y se destruye. Amén. Entonces tenemos un gran enemigo a vencer, que somos nosotros mismos. Pablo se lo dijo a Timoteo: mira, cuídate. Si te cuidas de la carne, de darles rienda suelta a las intenciones de la carne, te vas a salvar a ti mismo. Y yo creo que todos nosotros estamos buscando el salvarnos, ¿sí o no? Porque buscamos un día la vida eterna, porque buscamos un día y regresar a casa, volver con el Padre. Lo primero que se va a levantar en contra de nosotros cuando nosotros estamos buscando la enseñanza es la carne. Cuando tú vienes y recibes una palabra, una enseñanza, por ejemplo la de hoy, ¿quién crees que se va a levantar? La carne. ¿Y qué te va a decir? Ni le hagas caso a la pastora, está pero bien zafada. No, hombre, como que la pastora se inventa, como que ni sabe ni lo que dice. ¿Para qué tanta palabra? ¿Para qué tanto? Porque la carne va a venir a revelarse y a decirte que no hagas caso, que no te conviertas en un guardia de los mandamientos, que no te conviertas en un guardia que conoce los mandamientos y que los lleva a cabo. Eso es lo que la carne quiere, porque la carne quiere llevarte a destrucción. Quiere que tú te pierdas. Eso es lo que la carne está buscando. Entonces nosotros debemos de entender que el problema está en nosotros mismos. Ahora, nosotros ya sabemos que existen varias clases de pecado y sabemos que hay uno que son las iniquidades que nos vienen por herencia. Y nosotros tenemos que buscar ser libres de esas, porque quizás no las merecíamos, ni hicimos nada para tenerlas, pero nos llegaron por ser la tercera y cuarta generación. Y tenemos que buscar ser libres de ellas, porque hasta por esas que ni nosotros nos merecíamos ni nada, podemos tener una enemistad con Dios, porque operan en nosotros las iniquidades. Aparte, se trata de que recibas la enseñanza, mates a la carne y mates todas y seas libre de todas las iniquidades, para que limpies el camino de tus nuevas generaciones. Porque si no limpias el camino de las nuevas generaciones, serán generaciones que seguirán manchadas o maldecidas por las iniquidades. Y yo creo que todos queremos que nuestros hijos sean felices y vivan mejor que nosotros, que no pasen lo que nosotros hemos pasado. Amén. Romanos 7, del 21 al 23. Dice Pablo: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Regrésate al primero, 7, 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, dice Pablo, hallo esta ley. Encontró los mandamientos y dijo que el mal está en mí. Vio que había iniquidades en él, que había pecados en él. El que sigue: porque según el hombre interior es el espíritu. Me deleito en la ley de Dios. Nuestro espíritu siempre se va a deleitar en que nosotros busquemos la palabra de Dios, siempre. Pero fíjate lo que sigue: pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, en mi carne, que se rebela contra la ley de mi mente. Y esta palabra rebela viene de rebelión, y sabemos que es un pecado que es directo contra Dios. Que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, porque este cuerpo, esta carne, se rebela contra el espíritu. Esta carne no quiere la ley. El espíritu sí se deleita y le gustan las enseñanzas y quiere aprender y quiere más. ¿Sabes por qué? Porque está recordando todo lo que vivió allá cuando estaba en espíritu con el Padre. Pero el cuerpo, la carne, no quiere que yo tenga esas revelaciones de lo que ya sé de la preexistencia. Y dice que si está hablando de revela, está hablando del espíritu de rebelión. Y quiere decir que todos tenemos este espíritu, porque nuestra carne se revela, ¿sí o no? ¿O cuántos de aquí cuando empezamos, va a haber enseñanzas, dijeron, yo quiero las enseñanzas? ¿Verdad que no? No.
Pero al contrario, cuando empezamos a entrar más y más en la palabra y en las enseñanzas, tu espíritu se fue deleitando. Y la carne, ¿sabes qué? Tiene que ir muriendo, porque la carne se tiene que morir para que tu espíritu sea el que esté vivo y sea el que mande, y no seas llevado cautivo a la ley del pecado, porque la carne es lo que quiere, que seas cautivo de la ley del pecado. Ahora, vemos aquí que la ley de la que habla Pablo, o toda la ley que existe tanto en el mundo como la que hizo Dios, es para poner orden. Y todos necesitamos tener orden en nuestras vidas. Vamos a ir a Génesis 1:1. Y si hablamos de ley, vamos a ver cómo desde un principio Dios lo hizo. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si vemos este versículo decimos, pues ¿qué tiene? En el principio lo creó Dios, los cielos y la tierra, pero no tiene nada de relevancia. ¿Y sabes qué? Tiene mucha profundidad este versículo, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hizo leyes para los cielos y leyes para la tierra. Cuando hablamos de cielos estamos hablando del espíritu, y cuando hablamos de la tierra estamos hablando de la carne. ¿Sabes que hay leyes que tiene Dios que dejó en su palabra que son espirituales, pero también en esta tierra tenemos leyes de la carne? Todo nos habla de poner un orden. Imagínate un lugar, que Saltillo fuera un lugar donde no hay leyes, ni siquiera de tránsito, ¿verdad que fuera un caos? Un desorden completo. Las leyes se necesitan, y Dios desde que creó los cielos y la tierra empezó con leyes. ¿Te has dado cuenta que existe la ley de la gravedad? Y tú dices, ay, pues es que es la ley de la gravedad, algo que se hizo aquí, un hombre la descubrió y es la ley de la gravedad, y si no existiera, pues todos anduviéramos flotando. Pero ¿sabes qué? Fue Dios el que lo hizo. Cuando creó los cielos y la tierra, hizo la ley de la gravedad. Porque acuérdate que lo invisible se hace visible, y nosotros estamos aquí gracias a las leyes que Dios hizo. Amén. Así es que veamos que en todo Dios quiere manifestarse. ¿Sabes qué? Al crear Dios los cielos y la tierra, hizo las leyes y hizo que operaran de una forma los cielos y de otra forma la tierra. El Dios que tenemos es un Dios perfecto, y creó todo a la perfección para que nosotros pudiéramos existir aquí. Antes de que estuviéramos aquí, estábamos con Él en espíritu, y cuando vinimos aquí nos dio un cuerpo y lo hizo perfecto. Ese es el Dios que nosotros creemos, ese es el Dios que nosotros servimos. Ahora, si estamos hablando que Dios creó los cielos y la tierra, existen dos tipos de leyes: la ley de la carne, y la ley que opera en la carne, y la ley que opera en el espíritu. Sabemos que nosotros somos tierra, y que la tierra representa la carne, pero que adentro de nosotros está un espíritu, y que ese espíritu también tiene una ley. Pero se trata de que estas leyes, las dos, una se opone a la otra, y siempre están en pleito y están en conflicto por quién es la que prevalece. Y todo depende de las elecciones o las determinaciones que nosotros nos tomemos en nuestra vida, qué ley es la que va a operar en nosotros. Si va a operar la ley de la carne, la que le damos la rienda suelta para que ande en vicios, para que ande en chismes, para que ande en adulterios, en fornicaciones, o la ley del espíritu, la que se la pasa teniendo una relación con el Padre para llegar a una amistad y conocer los misterios que existen en el cielo. Nosotros tenemos que empezar a concientizarnos qué ley está operando en nosotros, si la ley de la tierra o la ley de los cielos, si lo espiritual o lo carnal. Yo creo que vamos muy avanzados ya en las enseñanzas, y ya nos vamos conociendo mejor cada uno de nosotros, porque cada palabra que se da de la Biblia viene a traernos a nosotros una confrontación. Y cuando la palabra te confronta es porque hay algo que está en ti de lo cual tú tienes que ser libre. Si se da una palabra y tú dices, no hombre, me pegó aquí, el pastor lo dijo por mí, o la hermana o quien compartió lo dijo por mí, ¿sabes qué? No lo dijeron por ti, pero la palabra te está confrontando porque es verdad, tú tienes eso. Pero a veces decimos, no, pero ¿quién le dijo al pastor? ¿Quién le dijo a la pastora? ¿Por qué me está diciendo, por qué dice esto? Está hablando de mí desde al frente. Mira, cuando se habla aquí, no se habla para nadie
en particular, sino es en general, es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que te confronta. Y busca confrontarte, incomodarte, para que tú busques la limpieza en ti, para que tú busques la libertad y para que la ley de la carne ya no esté operando en ti, porque la ley de la carne te va a llevar a destrucción. Amén. Romanos 7:9. Yo sin ley vivía en un tiempo, pero viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pablo sabemos que se conocía las leyes de por sí, porque él era una persona que se dedicaba a perseguir a los cristianos, a los seguidores de Jesucristo. Y se sabía la ley. Pero ¿sabes qué? Que él se sabía la ley, pero no profundizaba en la ley, porque él había conocido la ley escrita, pero no a Jesucristo, que vino a vivir en la ley, que vino a decirnos que hay profundidad, que hay más allá. Y dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, vivía dándole rienda suelta a la carne, no conocía del que era pecado, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Pero por qué dice que el pecado revivió? Porque antes podíamos hacer cosas que no sabíamos que era pecado y las hacíamos. Por ejemplo, el decir maldiciones. Yo no conocía de Dios. En mi casa se dicen muchas groserías porque mis papás pues no es cristiano ni mis hermanos, y hablan a muchas maldiciones. Y pues yo antes de conocer a Dios hablaba maldiciones, pero el día que yo me acerco a conocer de Dios, lo primero que le dije es que yo iba a dejar de hacerlo. Y ¿sabe qué? Batallé mucho, porque yo le decía, mira Señor, yo te prometo que ya no voy a decir groserías, yo te prometo, y prometía, y ¿sabe qué? Cuando me enojaba ya se me salía un alacrán, y luego me enojaba y se me salía otro. Y ¿sabe qué? Todo esto viene a raíz de que venimos de familias que es tradición hablar así. Entonces viene ahora la ley o el mandamiento, empiezo a conocer de Dios y digo, yo ya no puedo hablar groserías, yo ya no puedo hablar malas palabras, yo tengo que cambiar mi vocabulario. Mi carne se rebeló y no quería, porque era más fácil defenderme con malas palabras que sabiamente. Entonces, tenemos que ver, como dice Pablo, que cuando nos vamos a acercar a la ley, a profundizar en la ley, en los mandamientos, el pecado va a revivir. Ahora tú vas a conocer lo que está mal y esto te va a hacer que tú busques una limpieza. Y Pablo al final dijo, y yo morí, porque Pablo dijo, tengo que morir al pecado. Aquí hay otra diapositiva, Cami. Yo sin ley, sin mandamientos, venido el mandamiento, ya tienes el conocimiento. El pecado revivió, ahora sé que es pecado y yo morí, yo estoy muerto al pecado, a la carne. Y otra palabra viene ahí, perecerán, pero es más adelante, que significa los que no son amigos de Dios. Romanos 2:12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y aquí es donde viene la palabra perecerán. Todos los que sin ley, sin mandamiento han pecado, sin mandamiento también perecerán. Esto quiere decir que son las personas que no están buscando andar en los mandamientos, se convierten en enemistad de Dios. Y dice que ¿quiénes son los que van a perecer? Los enemigos de Dios. Esos son los que van a perecer, los que van. Hay un versículo que dice que Dios no llega tarde, sino que como algunos tienen por tardanza. El que dice, algunos tienen por tardanza que Jesús viene. Exacto, Dios no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que Él está buscando que todos se arrepientan y que ninguno perezca. Y de ahí viene esa palabra de perecer, de que los que perecen son los que son amigos de Jesucristo o de Dios, los que no están buscando desarrollar una amistad con Dios, los que no están buscando tener esa relación personal con Él. Amén.
Jueces 5:31. Jueces 5:31. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová. Y aquí nos está diciendo claro, ¿quiénes van a perecer? Los enemigos, los que no son amigos de Dios. Mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Mas los que te aman, mas los que buscan andar en los mandamientos y desarrollar esa relación y convertirse en amigos de Dios, dice, sean como el sol cuando sale en su fuerza. Si has visto cómo va saliendo el sol de poquito en poquito y de repente ya que ni lo puedes voltear a ver de tan brilloso que es, dice que va a ir su gloria de aumento en aumento. Así es como van a ser los amigos de Dios. Vamos a ir de aumento en aumento en conocimiento de Él y desarrollando las elevaciones. Pero ¿cómo? Buscando sus mandamientos, andando en sus mandamientos, vamos a llegar a ser como el sol. Amén. Y era segunda de Pedro 3:9, segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice, no queriendo que ninguno perezca, no queriendo que ninguno se quede sin ser su amigo. Quiere que todos seamos sus amigos. Y dice que no es que Él se esté tardando, porque todos dicen, pues ya dicen que Cristo viene y no viene y no viene. No, dice que Él es paciente para con nosotros, porque Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos desarrollemos esta amistad y que nadie se quede sin ser su amigo. Es lo que Dios está buscando con que nosotros hagamos y que nosotros desarrollemos en Él. Ahora tú puedes decir, pero ¿cómo es posible que todos conozcan de Dios? ¿Sabes qué? Ahorita las redes sociales llegan a todo el mundo, pero pudiera haber lugares o etnias o grupos indígenas donde no les llega el internet o donde no tienen teléfonos. Pero ¿sabes qué? Con la creación Dios nos dice su poder y Dios nos enseña que Él existe. ¿Quién pudo crear los cielos? ¿Quién puso límites entre el agua y entre la tierra? ¿Has visto las olas del mar? Que solo llegan hasta un lugar pero no se mueven para más adelante. ¿Y quién lo logró? Solamente Dios. Así es que toda persona de cualquier rincón del mundo, simplemente con sentarse y reflexionar sobre la creación que hay a su alrededor, puede darse cuenta de la existencia de Dios. Porque solo Él lo puede hacer. ¿Cómo hizo tan perfecto que tales horas para día, tales horas para noche? ¿Sabes que hay en el mar hay unas aguas que mencionan mucho que no se mezclan? Es Dios el único que lo puede hacer. Es Dios el único que hace que caiga la lluvia, que venga la lluvia y caiga en la tierra y se evapore, se vuelvan a formar las nubes y vuelva a llover. Es solo el poder de Dios. ¿Sabes que yo les decía que yo no nací en una familia cristiana? Porque nunca se nos habló ni de Dios ni de ninguna. En mi casa no había imágenes de nada. Y una vez había muchos problemas en casa, muchos problemas. Y recuerdo que mi mamá y mi papá peleaban mucho. Y yo estaba como en sexto de primaria. Sí, como en sexto de primaria. Y mi mamá y mi papá habían peleado mucho. Y por estos problemas mi papá se iba de la casa. Y no se desentendía de nosotros, porque bendito Dios nunca tuve un papá que se desentendiera. Él se iba, pero siempre dejaba la provisión. Y nos mandaba dinero todos los días. Y se iba mi papá. Entonces yo un día habían peleado mucho mis papás y le oré a Dios. Le dije, Señor, yo no sé si tú existes o no, pero yo decido creer en ti. Y hice una oración. Le dije, si tú existes, haz que mi hermana regrese, que mi papá acepte que mi hermana regrese para que se acaben los problemas. Miren, esta fue una oración de una noche. Solamente así, sin conocer de Dios, y era una niña de sexto de primaria. Al día siguiente se levanta mi papá y le dice a mi mamá, háblale y que se venga ya. Dile, estaba ella en Monterrey, le dijo, yo pago el taxi, que ya se venga, que agarre sus cosas, y aquí la recibimos. Ese día yo supe que Dios existía y nadie me había platicado, ni me había hablado de Dios, ni me había dicho que Él existía. Ni siquiera sabía que había Dios y Jesús, ni nada de eso. Pero yo sabía dentro de mí que existía un Dios, y ese Dios me respondió. ¿Y sabes por qué
tenemos eso de que sabemos que Dios existe? Porque estuvimos allá y ya lo traemos en nosotros, solo es cosa de recordarlo. Y sé que desde ese día que yo le oré a Dios y Dios escuchó mi oración, yo de ahí me empecé a aferrar a Él y ya le pedía cosas. Mira, Señor, esto, mira aquello y mira aquello. Y Dios ha sido tan bueno. Quizás no le pedía con el conocimiento que hoy tengo, que es muy poco, porque hay muchas cosas por conocer de Dios. Pero ¿sabes qué? Aún sin tener el conocimiento, simplemente con creer en Él, Dios me escucha. Dios me escuchó y muchas peticiones de mi corazón que le hice, solamente de aquí a Él las contestó. Sé que así se forma una relación con Dios. Sé que así se forma una amistad. Cuando tú crees en Él por sobre todas las cosas, como lo hizo Job, y de aquí a Él le dicen las cosas y Él te responde. Porque ese es el Dios que servimos, que dice, mira, Él ve los corazones realmente y sabe qué corazón tienes tú y qué necesidad tienes, y Él te va a responder. Búscalo de todo corazón, háblale y vas a ver cómo Él te responde siempre. Amén. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y aquí vemos cómo podemos llevar una vida donde no sabemos que lo que estamos haciendo es pecado, hasta que nos acercamos y vemos los mandamientos y las leyes y que se nos revela que lo que estábamos haciendo está mal. Por el ejemplo que yo les di del dinero, yo pensaba que estaba bien, no me sentía mal, hasta que, ¿sabes qué? Fui confrontada de que no debía de hacerlo más. Por ejemplo, cuando también hay cristianos que podemos maldecir, que pueden seguir diciendo maldiciones, está mal, tú no puedes estar maldiciendo, porque de tu boca no puede salir bendición y maldición, o es dulce o es salada. Y queremos decir, pero ¿qué tiene? No pasa nada. Mira, ¿sabes qué? Tú tienes que saber que ahora te estás exponiendo a la ley y el pecado se te va a revelar para que tú seas libre, para que tú dejes de comportarte de esa manera y seas diferente. ¿Y saben qué? Tenemos un gran trabajo. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo, porque nosotros mismos podemos autoengañarnos y decirnos que lo que estamos haciendo está bien, es correcto. Y sabes que hay cosas que a Dios no le gustan, hay cosas que a Dios no le agradan y que Dios no puede tener una amistad contigo si tú la sigues haciendo. No puede tener esa amistad. Hay un enemigo que tenemos que vencer y es la carne. Nos tenemos que vencer a nosotros mismos. Cuando en tu mente venga el pensamiento, no quiero ir, no quiero hacer, no quiero meterme más a la palabra, es tu carne la que te está hablando, no es tu espíritu. Y tú tienes que saber rechazarla y realmente, inmediatamente sacar ese pensamiento de ti, porque ese pensamiento viene con una intención de la carne y es alejarte totalmente de Dios. Tenemos que entender que necesitamos morir al pecado cada día. Hazte una autoevaluación tú mismo. ¿Qué es lo que te ves tú? Tú te conoces. Tú sabes qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. Y mira, acércate al Padre y dile, Señor, estoy batallando con esto, aunque te dé vergüenza. Dios es el amigo que no te va a juzgar, que no te va a señalar. Dios es el amigo que te va a escuchar y que te va a ayudar a que seas libre de eso que te está atormentando. Porque sabes que el pecado te esclaviza y te atormenta. Y sabes que el pecado, hay un padre que es del pecado y es el enemigo. Y cuando tú pecas, es el primero que viene a culparte y a ponerte el dedo para que tú te sientas mal contigo mismo. Y te hace sentir culpable para que tú no avances. Y el pecado te dice, ¿a qué vas a la iglesia? La carne te dice, ¿para qué vas a la iglesia si te estás portando mal? ¿Para qué vas? Mira cómo andas. Tú eres un pecador, no mereces estar ahí. ¿Y sabes qué? Es la carne la que te está hablando. Es la ley del pecado la que está operando en ti, a la cual tú tienes que empezar a buscar ser libre, para que se desarrolle esa verdadera amistad entre Dios. Amén. La carne no es espíritu.
Porque a veces nosotros queremos malinterpretar las enseñanzas. La carne es el pecado, le gusta estar en el pecado, le gusta la comodidad, le gusta hacer todo lo placentero. Y el Espíritu no, el Espíritu quiere que tú te levantes y empieces a orar, que tú te levantes y agarres tu Biblia, quiere que tú te levantes y medites, quiere que ayunes, quiere que intercedas. El Espíritu busca que estés meditando la palabra todo el día, pero la carne te dice: ponte a ver la miniserie de Netflix que solo tiene 8 capitulitos, de volada lo sacas. Y ¿sabe qué? Caemos en que podemos decir: ay, es una miniserie, una y luego otra y otra, y así se te van 5 o 6 horas del día pegada en la televisión. La carne está operando y te está diciendo: no pasa nada, mañana transcribes. Y a los que están en el discipulado, son 10, mañana van a ser 20, no se te va a hacer nada. Mira, si dejas de hacer 10, se te juntan 20, 30. Algunos llegaron a decir que debían 700, la Biblia entera. Imagínate. Y todo es ¿por qué? Por darle rienda suelta a la carne. ¿Qué nos cuesta media hora agarrar cuaderno y pluma y transcribir 10 versículos? Nada, porque esa media hora la podemos, hasta nos quedamos sentaditos idos media hora que desperdiciamos, ¿sí o no? ¿O usted no se ha sentado a pensar así ido mucho ratito? A mí de repente me pasa y digo: bueno, pues ¿qué estoy haciendo? Digo, yo creo ya la edad, no sé, porque antes no me pasaba. Pero sí, nuestro tiempo, ¿sabe qué? Es importantísimo para Dios y no podemos perderlo. Si nuestro día tiene 24 horas, ¿cuántas horas de esas estamos invirtiendo para desarrollar esa relación con Dios? ¿Cuántas horas? Nuestro celular ahora ya nos dice: está listo tu resumen semanal de cuántas horas estuviste en el celular. ¿A ustedes no les aparece o nomás a mí? Nada más a mí. No es cierto, sí. Dijo Lupita: si aquí todos traen el celular del pecado, el iPhone. Y ahí te aparece cuántas horas pasas al celular. Y te dice: esta semana promediaste 2 horas max al día. Esta 3, esta 4. Y dices: 4 horas, imagínate. ¿Y cuántas fueron para hablar con Dios? Siquiera para decirle: gracias, Señor, porque hoy me diste un nuevo día, porque tengo alimento, porque tengo que vestir, Señor, porque tengo un trabajo, porque tengo un techo, porque estoy sano. Ni esa relación estamos buscando con Dios. Y mire, todo es para darle gracias a Él. Las cosas malas pasan así en un instante. Y cuando pasa lo malo es cuando más nosotros buscamos a Dios y queremos que Dios inmediatamente baje y nos resuelva todo así. ¿Y sabe qué? Dios no es así. Nosotros tenemos que buscarlo cuando estamos bien y cuando estamos mal. ¿Qué no dice el libro de Josué? Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche, cuando todo está bien, y de noche cuando todo está mal. De día y de noche tenemos que meditar en su palabra y buscar a Dios de día y de noche, en toda situación. Cuando andamos bien felices porque traemos la cartera llena, busque a Dios. Y cuando anda bien triste y apachurrado porque la cartera se quedó vacía, busque a Dios. Porque así vamos a aprender a tener una relación realmente con el Padre. Esto es de siempre, de día y de noche, en todo momento. ¿Queremos ser amigos de Dios, sí o no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Morir a la carne. Buscar una relación con Dios. Buscar conocerle. ¿Sabe qué? Decían hace rato de los retos. Los retos ya no van a pasar aquí, ahora los van a pasar allá. Yo quiero ver cuántos pasan allá por sus retos. Quiero ver realmente cuántos van a tomar esta disciplina para seguir haciéndola, porque eso es una disciplina. Y ¿sabe qué? Nosotros, normalmente el hombre es muy indisciplinado, no le gustan las disciplinas, no queremos ser disciplinados para nada. Mire, hasta los niños cuando los disciplinan y los ponen en el rinconcito, están enojados. ¿Quién ha ido y ha visto a los niños? Porque se portan mal o porque hacen alguna travesura o no ponen atención. Los pasan a que reflexione unos 5 minutitos. Están bien enojadillos los niños, no les gustan las disciplinas. Imagínate si un niño no le gusta a uno de adulto.
Que nos diga aquí el pastor, ya les voy a poner el rincón de la reflexión ahí y acá la caja de la vergüenza. Porque les digo que vamos a aplicar la caja de la vergüenza. Es para los que no cumplan el reto, la caja de la vergüenza. Y entonces imagínate que el pastor nos diga así: ¿cuántos vamos a estar sentados acá porque no cumplimos con las disciplinas? El libro de Job dice: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos te resplandecerá luz. Una sola cosa tenemos que determinarnos: determínate a morir a la carne, determínate a dejar el pecado, determínate a ser una persona diferente, a desarrollar esa amistad con el Padre, para que tú tengas todos los misterios y lo que Dios tiene preparado para ti, para que tú los puedas saber. Porque luego buscamos que otras personas nos digan qué es lo que Dios, y dime, ora por mí, y si Dios te dice algo de mí, me lo dices. Es que tú tienes que orar para que Dios te lo revele a ti. El libro de Daniel 2:22. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Él revela lo profundo y lo escondido. Tienes que empezar a orar a Dios que te revele qué está escondido en ti, qué hay en ti, lo profundo y lo escondido. Porque sabes que hay espíritus que están habitando en nosotros y están operando en la ley de la carne y nos hacen que nosotros no podamos tener esa amistad con el Padre. Dile a Dios desde hoy en adelante: revélame, Señor, qué está escondido, cuál es la raíz. Si tú ya sabes que hay algo por lo que estás pasando, que estás batallando, algún pecado, llámese como se llame, si es la murmuración, si es el chisme, la codicia, la envidia y tantos que hay. Si tú sabes que está en ti, dile a Dios: revélame lo profundo, porque sabes que todo tiene una raíz, y si lo tienes en ti, viene de algo y por algo, y tú necesitas cortar de raíz lo que está operando en ti para que seas libre, para que puedas tener esa amistad con Dios. Proverbios 22:11. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. El que ama ser limpio de corazón, el que busca la limpieza del pecado, el que está queriendo morir a la carne, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Y es lo que tú y yo estamos buscando. Ahora dices: yo quiero ser libre, yo necesito ser libre, porque mira, yo detecté que está esto en mí, yo detecté que está esto en mí, pero Dios no me ha revelado, Dios no me ha dicho. Sigue orando que te revele que está en lo profundo. Pero también el libro de Hebreos 4:12 dice, Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra te va a hacer libre. Síguete metiendo más en la palabra, más en las enseñanzas, porque esta viene más fuerte y más cortante que una espada de dos filos, que va a penetrar hasta el alma, el espíritu, las coyunturas. Porque mira, el alma se parte, ahí dice que la palabra parte el alma, la palabra parte el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Sabes que en los tuétanos está la herencia que nos dan nuestros padres? La genética que traemos. Por eso dice que la palabra va a venir a entrar cortante y va a cortar todo hasta los tuétanos, la genética que traemos, las maldiciones generacionales, y nos va a hacer libre de todo eso. Por eso métete más y más en buscar la palabra de Dios. Atesora sus mandamientos, conviértete en un guardia de sus mandamientos. Practícalos, vívelos y enséñale a otros lo que tú estás aprendiendo, y así tú vas a tener una relación con Dios. Amén. Dios les bendiga. Se le fue la voz. Santiago 2:13. Sigo yo. Santiago 2:13. No, 2:23, es el que vi hace ratito, 2:23. Dice: y se cumplió la escritura que dice, ¿Abraham qué? ¿Abraham qué? ¿Sabes cuál es el primer paso para andar en sus mandamientos? Creer.
La Biblia dice que el que se acerque a Dios, crea que le hay. Porque no solamente es venir, adorarle, sino creer a quien adoras. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Dice que Abraham creyó a Dios, pero también lo hizo siendo justo, o se convirtió en justo. ¿Quién es un justo? ¿Ya estamos acá todavía? ¿Quién es un justo? El que hace justicia, el que anda en sus mandamientos, para después convertirse ¿en qué? ¿En qué? Si andan aquí todavía, siento como que ya andan allá en Walmart o en el súper, para después convertirse en un amigo de Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Santiago 4:4, y ponte de pie. Santiago 4:4. Súbanse, muchachos de la alabanza. Fíjate la pregunta que hace el apóstol Santiago. Todavía no nos vamos, 2 minutos más. ¿No sabes que la amistad del mundo, ¿qué es? Enemistad contra Dios. Los amigos del mundo se hacen enemigos de Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué se hace? Enemigo de Dios. Pero dice se constituye. Acuérdate que hay una constitución, algo que es marcado y sellado. Si queremos ser amigos de Dios y queremos llegar a esa elevación de ser amigos de Dios, tenemos que empezar con las pequeñas enseñanzas. No solamente es tenerlas, sino labrarlas y guardarlas o hacerlas. Lo que ya hemos aprendido por hacer es hacerlo. Pablo le dice a Timoteo: cuídate ¿de quién? De ti mismo. ¿De quién? Voltea a ver tus manos. Voltea a ver ahora tus pies, tu cuerpo. De ese te tienes que cuidar, porque ese es el mayor enemigo. Cuando no quiera venir a la iglesia, agárralo de las orejitas y dile: te largas para la iglesia, cuerpo de pecado. Cuando no quiera buscar de Dios, se va a dificultar mucho, porque el cuerpo no quiere buscar de Dios, no quiere buscar de la palabra. Voy a leer un capítulo de la Biblia, se te hace pesado. Pero ¿qué tal un chismecillo de Facebook? Hijo, eso dices qué bueno está. Hasta entras a los comentarios. ¿Qué le comentó? A ver, chécale. Ay, mira, ya le dijo. Eso sí lo queremos leer. Queremos leer todo lo que nos convenga y a lo que la carne quiera, porque dice que la carne no se sujeta ni tampoco puede. Así como mi esposa, que abría el buró, no se sujetaba ni tampoco podía. Yo le decía: oye, ¿por qué falta? No sé. Qué raro, lo conté. Y eso iba a ser el pago para allá y el pago para acá. ¿Por qué? No sé. Le dije: vendría el rapto y se llevaría el día 500. Pero mientras uno va caminando, Dios te va a ir limpiando y te va revelando qué hacer. Amén. Lo que no sabes es que yo también a ella varias veces le robé. No se crean. Esas mañas no las cargo yo. Amén. Quiero que cerremos nuestros ojos y le digamos al Padre: ayúdame a caminar para poder ir en elevación día tras día hasta lograr ser tu amigo. Porque si somos amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de su palabra y sus mandamientos. Lee la Biblia. ¿Se te hace difícil? Sí, se te va a hacer difícil, se te va a hacer pesado. Pero a través de ella descubrirás los misterios del reino. A través de ella se abrirá el cielo. A través de ella empezarás a conocer todo lo que Dios tiene para ti. Hoy en estos tiempos es escasez de palabra en las iglesias. En las iglesias no se habla tanto de la Biblia, y cuando se habla, hablan para asesinar a otro. Por eso dice que las palabras del hombre son como golpes de espada. La palabra es espada, pero no se golpea con ella. La palabra te hace para corregirte,
para que conozcas sus misterios. Cierra tus ojos, por favor. Dios, bienvenido a este lugar, y en nuestro corazón verías tu voluntad. Dios, te queremos conocer, con tu fuego abrazado, ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos.